¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video donde hablaremos de Oscar de la Hoya y el factor que une su vínculo promocional en el pasado reciente con Deontay Wilder y Saúl Canelo Álvarez, a quienes Golden Boy Promotion les promocionó desde el arranque mismo de sus carreras. Un vínculo que permite establecer las rutas paralelas de dos púgiles exitosos desde lo comercial y desde lo estadístico, a partir de una frase que pudo pasar desapercibida, pero que dice más de lo que ella transmite. De la Hoya, en una declaración a TMZ, en reacción al resultado de la reciente pelea entre Tyson Fury y Deontay Wilder, puso énfasis en recordar que al bombardero de bronce le promocionó a lo largo de 40 peleas. I thought it was a beautiful fight. I'm happy that Tyson and Fury and the Bronze Bomber just gave an amazing performance. Look, I promoted the Bronze Bomber for 40 fights, and he always had a heart. So I'm glad that they gave us a beautiful fight. De la Hoya trató de sumar el éxito del evento a sus propios éxitos, eso está claro. Y si bien no fueron esas 40 peleas que dice De la Hoya, en realidad fueron menos, Golden Boy fue quien se encargó de trabajar la base de ese impresionante resumen del estadounidense, tal como lo hizo con Canelo Álvarez. Las 40 peleas de Wilder con 39 knockouts se cumplieron exactamente en 2018, cuando enfrentó y venció a Luis Ortiz en la primera pelea entre ambos. Golden Boy promocionó a Wilder hasta 2015, cuando pasó a ser manejada su carrera por Al Haymon, y precisamente fue inmediatamente después de ganar su único título mundial, el del Consejo Mundial de Boxeo, contra Bermane Stiverne. No obstante, bajo el manejo de la Hoya, pasó las 30 peleas con un récord impresionante, todas peleas ganadas por nocaut. Y aquí tal vez empezamos a entender cómo un campeón mundial de pegada poderosa, pero carente de otros atributos, logró ese impresionante registro. Esto sin duda es algo que muchos analistas y fanáticos le cobran permanentemente. Wilder es un púgil básico, de limitados recursos y que bastó encontrar un rival a tono para que le desnudara esas limitaciones. Y quizás por esa razón la revista The Ring, por paradoja propiedad de Oscar de la Hoya, cuando dio a conocer su nuevo libra por libra, no incluyó a Fury, señal clara de que no le adjudican valor alguno a su nueva victoria sobre Deontay Wilder. Y realmente, tomando como referencia las 3 peleas contra Fury, sus verdaderas aguas profundas, aguas donde terminó hundiéndose Wilder, el impresionante récord del estadounidense es una verdadera obra de ingeniería, exclusivamente lograda dentro de los escritorios y la gestión de sus rivales. Basta apreciar la biografía de Wilder, que si bien tuvo algunos éxitos importantes en el campo amateur, empezó tarde en el boxeo profesional. Comenzó el 15 de noviembre de 2008, con 23 años de edad. Sin embargo, en ese periodo que va de 2008 a 2012, Wilder sumó 25 victorias, todas ganadas por nocaut, y todas antes del cuarto asalto. Y aquí es donde viene el dato que ilustra la gestión de esas 25 victorias. Su biografía destaca como victorias notables las logradas sobre el ex retador al título del peso pesado de la Asociación Mundial de Boxeo Owen Vick, también el ex retador al título del peso pesado de la OMB de Andrew Ebron y el ex retador del peso pesado de la OMB Damon Reed. Son nombres importantes de rivales con un buen pasado, es verdad, pero con un horrible presente al momento de pelear con Deontay Wilder. Y precisamente basta ver sus registros al momento de pelear contra el bombardero de bronce. Vick era una máquina de recibir golpes y acumulaba una derrota tras de otra, o quizás una golpiza tras de otra. Eso ya cerca de su retiro. Lo mismo sucedía con Ebron, que solo sumaba números rojos como estamos viendo en ese gráfico.
y hasta el propio Damon Reed sumaba más derrotas que victorias en su palmarés al momento de pelear con Deontay Wilder. Es decir, la base en que se construyó la carrera noqueadora de Deontay Wilder fue muy similar a la que permitió fabricar el éxito de Canelo Álvarez. Rivales con buen pasado, nombres respetables, pero que ya estaban de salida. Cuarentones incluso en el caso del mexicano, lo que inevitablemente debe ser tomado como el método infalible con la marca de Oscar de la Hoya. Y tal es así esa metodología de construir carreras por un camino alfombrado, donde la base es la misma, aunque los matices son diferentes y dependieron de la improvisación de cada momento. Wilder, por ejemplo, nunca renunció a un cinturón para enfrentar a un rival en su mejor momento, o sin llegar previamente a acuerdos en los escritorios, como sí fue el caso de Canelo Álvarez contra Gennady Golovkin, por ejemplo, y en otras peleas como en 2019 lo reconocieron Eddie Reynoso y el propio Canelo Álvarez. Pero si Deontay Wilder, por varias razones, como pueden ser las diferencias entre promotoras, evitó o no pudo enfrentar a los mejores del momento o los enfrentó cuando ya no eran los mejores, algo que también fue usual en la carrera de Canelo Álvarez. Entre los que Wilder pudo enfrentar en su mejor momento y no lo hizo, podríamos hablar de los hermanos Klitschko, también de Alexander Povetkin o de Derek Chisora, así como de Kubrat Pulev o el propio Bryant Jennings, quien recién empezó a decaer en su boxeo en 2015, cuando perdió el invicto contra precisamente Vladimir Klitschko, y hasta el propio Chris Arreola, a quien enfrentó en 2016, cuando ya se veía su desgaste y el deterioro en su carrera boxística. Lo que para muchos fue la primera pelea hasta cierto punto real en la carrera de Wilder, fue la que le permitió ganar el título del CMB de los pesos pesados contra el haitiano Bermane Stiverne, la primera en que ganó por la vía de las tarjetas, y sin contar claro que para entonces Stiverne estaba en los 37 años y ya se le había pasado su cuarto de hora. Desde entonces, Wilder mantuvo el cinturón del CMB sin grandes rivales, excepto claro el cubano Luis Ortiz, que lo tuvo por momentos a mal traer, si bien perdió en 2 oportunidades con el estadounidense. Durante su reinado, Wilder estuvo a punto de pelear contra Alexander Povetkin. Era el retador obligatorio y estaba en racha de 4 peleas ganadas en forma consecutiva, y además era considerado por muchos como la verdadera pelea más difícil de toda la carrera del bombardero. Sin embargo, una semana antes de esa pelea, se informó que Povetkin había dado positivo por una sustancia prohibida. Luego hubo gestiones para enfrentarlo a Anthony Joshua, pero tampoco esas gestiones prosperaron. En ese periodo hubo peleas contra Artur Szpilka, Chris Arreola, Gerald Washington, la segunda contra Stiverne y la primera con Luis Ortiz. Se gestionó primero una pelea contra Ugi Fury, el hermano de Tyson Fury, la que no prosperó, y hubo en definitiva un acuerdo para la primera contra Tyson Fury, la que terminó en empate. Posteriormente tuvo Wilder 2 peleas como campeón ante Dominique Brezel y la revancha con el cubano Luis Ortiz, hasta las 2 derrotas contra Tyson Fury. Todo eso bajo gestión del grupo Haymon. Las 2 peleas contra Fury generaron millonarias recaudaciones y constituyeron un éxito comercial. Especialmente tenemos que tomar como ejemplo la segunda, que debió atravesar suspensiones y una dramática temporada de vacas flacas debido a la pandemia. Sin embargo, la misma tuvo alta convocatoria y una buena venta de pague por ver. Y está claro que nada de eso hubiera sido posible sin los cimientos de una carrera que hoy se puede considerar controversial en materia de méritos boxísticos. Me refiero a Deontay Wilder. No hay en su caso unanimidad sobre sus cualidades y la mayoría le reconoce más defectos que virtudes en su boxeo. Una prueba fiel de que es posible construir un campeón a base de pura promoción. Una ruta
que evite los grandes desafíos y al mismo tiempo seleccione con lupa los rivales que le darán el impulso gracias a su pasado, gracias a su nombre y con su mejor boxeo ya en el archivo. Así ocurrió con Deontay Wilder y así ocurrió también con Canelo Álvarez desde que se le inventó su primera pelea de título contra el hermano de Ricky Hatton. En el caso de Deontay Wilder, la comedia millonaria encontró su puerto de destino, encontró su final en Tyson Fury. El británico fue superior y le desnudó todos sus defectos. Con Canelo Álvarez no parece que las cosas sean tan fáciles. Hoy el propio boxeador, ya transformado en promotor y trabajando lejos de la olla, dirige y establece las reglas de su propia ruta. Pero esta vez no olvidemos que va a trabajar con Al Haymon. Y si Al Haymon permitió que Fury le terminara el negocio Wilder, existe una remota posibilidad de que también permita que se le termine el cuento a Canelo. No lo sabemos, eso pertenece al futuro, donde de la olla nada tiene que ver, y está claro que será otra historia.